Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y el mundo. Un análisis a la realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Vamos a empezar con las portadas y por supuesto últimas noticias en este miércoles 6 de julio del año 2022. Trae en su portada lo que fue un acto solemne, muy significativo de la independencia de Venezuela. Celebramos la independencia con estabilidad y recuperación, dijo el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien presidió los actos por los 211 años de la firma del Acta de la Independencia. No nos olvidemos que este fue un acontecimiento histórico en su momento muy importante, todo lo que significó además la unidad de aquellas zonas, provincias que estaban aliadas con el coloniaje español y después obviamente se juntaron en la República de Venezuela. Esta fecha patria la vivimos con la certeza de nuestra recuperación económica paulatina, de la estabilidad política cuidada y defendida por todos y de un verdadero renacimiento cultural y de los valores de la venezolanidad, dijo Nicolás Maduro, y ustedes pueden apreciar la fotografía ahí que da cuenta de este importante acto y evento, por supuesto. Un gran homenaje a los 200 años de la firma del Acta de Independencia de Venezuela. Pasamos a Expreso de Ecuador, que da cuenta en su fotografía principal la lluvia que golpea a 13 provincias, dice el Expreso. Efectivamente hay graves consecuencias de este mal tiempo en Ecuador, pero ustedes no verán a ninguna autoridad del gobierno metida en el lodo, tratando de ayudar a la gente. No se ve nada. Al menos Expreso ha puesto la fotografía en portada porque esto ya ocurre desde el fin de semana y no ha pasado absolutamente nada. En cambio, sí pone la atención en el titular principal. El hueco fiscal pone el ojo del subsidio al sector productivo. Casi siempre son un poco crípticos en los titulares, pero tratando de traducir, evidentemente quieren decir que no se puede seguir dando más créditos, subsidios a los sectores productivos. Por ejemplo, dice: el último texto del decreto ratificó el incentivo a las atuneras y a las camaroneras, pero el sector productivo solamente se reduce a los amigos de los ministros del gobierno que tienen atuneras y camaroneras. No. Por eso, efectivamente, hubo un levantamiento popular indígena en el Ecuador. Y en el costado derecho, muy chiquitico, nada más un giro de mano de la voluntad, un giro de la mano de la voluntad. Otro titular críptico a propósito de los cambios de ministros. Pero se ve ahí, en primer lugar, al señor Pablo Arosemena, que ayer este mismo diario y otros medios denunciaron que es uno de los funcionarios que menos impuestos paga. Apenas creo que pagó $118,000 y no pagó más. Es decir, puedo equivocarme en la cifra, pero es muy poco lo que paga mientras tiene, por ejemplo, egresos, salidas de dinero, por ejemplo, para pagar los estudios de su hijo en el extranjero, que paga muy bien en el extranjero, pero aquí paga muy poco en el impuesto. Él, como los otros ministros incorporados al gabinete de Guillermo Lasso Mendoza, han sido denunciados en redes sociales por ser de las personas que menos pagan impuestos. Y esto uno comienza a pensar mal. A veces dice el dicho, piensa mal y acertarás. No es lo mismo que hace un jefe de Estado cuando fue denunciado con los Pandora Papers en una evasión de dinero hacia el exterior. ¿No fue esa la investigación de varios medios de comunicación que colocaron a 3 mandatarios de aquel entonces, Guillermo Lasso, Sebastián Piñera y Luis Abinader de República Dominicana, Piñera de Chile, Lasso de Ecuador, como los que poseían cuentas en paraísos fiscales? Pues si el jefe no da ejemplo, ¿qué se puede esperar de sus súbditos o sus subordinados? Así que de esto seguiremos hablando. El Mercurio de Chile, que ya por supuesto está en la campaña contra el apruebo de la Constitución chilena, dice y pone en destaque: la voz de una persona es la que señala todo el titular. El expresidente Ricardo Lagos afirma que la propuesta de la Constitución, de la Convención y la Carta vigente están lejos de convocar a la gran mayoría ciudadana. Pues lo dice él. No lo dicen todos, así que se podría matizar al menos el titular poniendo los que están de acuerdo con la Constitución, que se reunió, que planteó, que discutió ciudadanamente. No es la Constitución de Pinochet, que se la aplicó prácticamente a fuego y fuerza. Pero bueno, ahí tenemos eso. Titular que ya advierte lo que será la campaña, por supuesto, la campaña contra el apruebo de la Constitución el 4 de septiembre de este año. El País de España
bueno, plantea la noticia que en otras circunstancias sería un escándalo, pero bueno, la OTAN firma la entrada rápida de Suecia y Finlandia. Los 30 países suscriben la adhesión en el proceso más acelerado de la organización, pero queda la ratificación por cada estado. Finlandia y Suecia están en un paso de ingresar a la OTAN, solo 7 semanas después de solicitarlo el 18 de mayo, y ya lo tenemos ahí. Suecia y Finlandia a la OTAN. ¿Para qué? Ya sabemos para qué. Y acá abajo una nota que sí es muy interesante tenerla presente. Casada a los 8 años, al menos comeré 2 veces al día, dice esta nota a propósito de Afasana, una niña de 8 años vendida para casarse con un hombre de 25. El aumento de la pobreza incentiva los matrimonios infantiles en Afganistán. Afasana fue vendida por 2.300 euros. Ahí tienen. No sé si es ético mostrar la fotografía, el rostro de la niña. Esto en términos éticos y de deontología periodística no creo que está bien, pero ya que lo pusieron lo vamos a comentar. Evidentemente ahí hay 2 temas a abordar. El tema, por supuesto, de la pobreza, el tema del tráfico con niñas y niños, y por supuesto la fotografía mostrando el rostro de esta niña que no ayuda, que además victimiza y revictimiza más allá de lo que ya vive esta niña afgana. Ahí está. Vamos con los portales informativos. Fallece el secretario general de la OPEP, Mohammad Marquindo. Esto se lo conoció hace pocas horas. La muerte de Mohammad Marquindo se produjo a días de completar su mandato como secretario general de la OPEP. Más información en detalle de lo ocurrido, por supuesto, usted la tiene en Telesur a esta hora. Y en el costado derecho, líder caribeño responsabiliza a Estados Unidos del ataque a Petrocaribe. Leonidas Diza insta a resignificar la lucha en el Ecuador, lo dijo en la entrevista ayer en Enclave Política. Muy importante la reflexión que desarrolló Leonidas Diza a propósito de lo último paro, que además todavía deja secuelas. Y no se olviden que este día jueves 7 de julio se instalan las mesas técnicas de diálogo para dar continuidad a la acta de paz firmada el pasado jueves. Y la última nota de Telesur, en la parte destacada, convocan a la marcha en Argentina por la libertad de Milagro Sala. Sputnik, Rusia crea condiciones para el funcionamiento de 2 corredores humanitarios marítimos, y también destaca la muerte del secretario general de la OPEP. Además, por supuesto, lo que está ocurriendo a propósito del conflicto armado con Ucrania. Más información la tienen ustedes ahí. Avanzamos, y aquí otra nota importante que destacar. Nueva tragedia de migrantes en Texas. Identifican a 22 guatemaltecos muertos en un remolque. De los 50 y pico, si no me equivoco, que estaban ahí, 22 han sido identificados como de origen guatemalteco. En el costado derecho, lo que ya mencionábamos, crisis en el Ecuador. Lazo nombra 4 nuevos ministros tras las renuncias, pero le renunció un quinto. Anoche también le renunció el secretario de Pueblos, y tiene que nombrar al representante del gobierno frente a las nacionalidades indígenas. El que estaba nombrado ahí, evidentemente para los pueblos y nacionalidades indígenas, no representaba a sus comunidades ni a sus organizaciones, y por supuesto había un cortocircuito. El señor representante de Guillermo Lazo en la Secretaría de Pueblos durante el paro ni siquiera apareció. Ni siquiera lo dejaron ver, ni siquiera lo dejaron presentarse en las mesas de diálogo, porque saben perfectamente que no tenía ninguna representación ni legitimidad frente a los pueblos para estar en ese momento crítico que vivió durante 18 días este país sudamericano. Cerramos con la agencia EFE. El detenido del tiroteo del 4 de julio en Estados Unidos trazó su plan durante semanas, pero como allá tienen la mejor inteligencia del mundo, como son los grandes observadores que vigilan al resto del planeta, no pudieron localizar, no pudieron estar atentos a lo que ya parecería una norma en Estados Unidos: los tiroteos. Más de 230 tiroteos en lo que va del año. Y por supuesto, cuando se trata de perseguir a Julian Assange, a otros luchadores por la libertad de expresión, tienen todo el aparataje cibernético, informático, de inteligencia y de pesquisaje. Pero para detener a un señor que estaba preparándose durante varias semanas para el ataque, no sirve la inteligencia, no sirve el aparato informático, no sirve el aparato cibernético, ni los drones, ni nada por el estilo. Solamente le sirve para ir a matar en otras partes del planeta. En su propio país, que maten los estadounidenses. Por supuesto que sí. Hagamos la pausa. Volvemos de seguida con más de Enclave Mediática.